como les decía, la aplicación de las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que hacer ahora cada uno de los jueces de control constitucional en el país, se llama control de convencionalidad. Hay diferentes técnicas para eso: la interpretación conforme, la interpretación orientada, la interpretación vinculativa, la cosa juzgada internacional, la norma interpretada. Eso solamente los vamos a mencionar ahora porque tienen un tema aparte de todas estas situaciones. El bloque de constitucionalidad que se me estaba pasando. Este tipo de situaciones en nuestro país se llaman control de convencionalidad difuso. ¿Por qué difuso? Porque las diferencias que hay entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestras legislaciones las arreglamos en nuestro país. Se llama control concentrado cuando el que lo arregla es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para que quede bien entendido, o por lo menos la idea abierta, que es lo que pretendemos, de hasta dónde puede llegar esta regulación internacional en nuestro derecho interno, vamos a tocar una resolución que realizó el juzgado, el segundo tribunal colegiado de circuito, en el séptimo circuito, precisamente en el estado de Veracruz, donde, aplicando un control de convencionalidad, es decir, los derechos humanos y su interpretación por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a las leyes de nuestro país, decidió que crear una figura jurídica nueva para la defensa de la mujer. Esta figura jurídica nueva se llama pareja estable coexistente con el matrimonio. Esa figura jurídica, como su nombre lo dice, es una pareja afectiva que tiene un sujeto y a la cual, en este caso, tendría que ser una mujer, por la misma situación que lo dice esta resolución, y con la cual ha vivido establemente esta persona, a pesar de tener otra relación, digamos, más formal, como el matrimonio o inclusive el concubinato. Y resuelve este tribunal que a esta persona, a esta mujer, le corresponde también recibir alimentos de, en este caso, su pareja estable. Lo que nosotros queremos platicarles aquí es todas las consecuencias que podemos ver en esta resolución, y que a pesar de todas esas consecuencias, un juzgado federal decidió aplicar un derecho humano mediante un control de convencionalidad para tratar de interpretar lo que regula la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este caso, en mi particular punto de vista, yo no estoy de acuerdo con esta resolución, no por el hecho que una mujer que sale con una persona que tenga matrimonio no merezca alimentos. No, esa no es la parte que a mí en lo particular me causa un poquito digamos, intriga en relación a todas las consecuencias. Lo que a mí me preocupa son las figuras jurídicas que, junto con el matrimonio, afecta este tipo de resolución. Por ejemplo, en este caso, a la mujer estable coexistente con el matrimonio se le da derecho de alimentos. Sin embargo, no se le da la obligación recíproca de los alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que ella no tiene ninguna obligación con la persona de la que está percibiendo alimentos. Y que esa persona, si se enferma o no puede darle alimentos, la única ayuda que va a tener, porque así lo obliga las leyes del matrimonio, es precisamente la de su esposa. Ella va a ser la única mujer obligada a darle alimentos a él por el simple hecho de estar casados. Y eso, claro que es una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque le están dando obligaciones, le están dejando obligaciones a la mujer casada y no le están dando obligaciones a la pareja estable. Yo estaría de acuerdo que a pesar de recibir
alimentos, pues también tuviera la obligación de que cuando la otra persona se enferma, pues ella también sea recíproca, porque de lo contrario, pues afectaría directamente al núcleo familiar que forma esta persona con el matrimonio. Esa, de inicio, es mi opinión al respecto de esta resolución. ¿Litos? Sí, bueno, claro, aquí sí, efectivamente estamos hablando de, aunque no lo dice claramente así, como una cuestión de adulterio, de alguna manera disfrazada, desde mi punto de vista, claro, efectivamente se trata de un adulterio, este tipo de relación llamada por esta tesis como estable o existente con el matrimonio. O incluso podemos considerar aquí que se está hablando de una situación como adulterio, ha sido tratada históricamente por muchas ramas de la ciencia, no puede ser la psicología, ha sido tratada por la sociología, el propio derecho o incluso también la religión. Ya desde la antigüedad, el adulterio en diferentes civilizaciones ha sido siempre rechazado, ha sido siempre causa de desprecio, mal visto e incluso sancionado. Y las sanciones a las que se ha llegado son sanciones a veces muy severas, incluso lo que es la muerte, ¿no? Porque incluso bíblicamente podemos ver que los que hemos alguna vez tocado la Biblia, incluso en otros textos, se sancionaba de diferentes formas. Como decía, la más fuerte es la muerte. Generalmente se manejaba la lapidación porque era una manera de terminar con los adúlteros, ¿no? Existían otro tipo de sanciones menos severas, pero sí, no por eso menos escandalosas. El escarnio público era parte de las sanciones. La expulsión de las comunidades, tanto de la propia población como de círculos religiosos, de círculos sociales. Desde ese punto de vista, sí, podemos decir entonces que efectivamente el adulterio siempre ha sido reprobado por el mismo espíritu de la ley. Lo conocemos en nuestra legislación desde tiempos de los romanos. Incluso también ya se hablaba de sanciones en ese sentido, aunque han tenido en diferentes etapas variaciones en relación al tipo de castigo o incluso al ofendido, porque hubo momentos en que nada más podía acusar de adulterio lo que es el hombre, el varón. Cuando se trataba de cuestiones inversas, es decir, cuando el varón era quien cometía lo que ahora llamamos adulterio, en ciertas épocas se manifestaba como estupro, que por cierto es una figura que actualmente todavía existe dentro de nuestra legislación, ya lógicamente con una diferente visión, ¿no? Y una diferente estructura en cuanto al tipo penal. También podemos ver que eso es tocando un poco la cuestión religiosa, tocando un poco la cuestión jurídica. Psicológicamente también ha sido objeto de estudio. El adulterio tiene repercusiones principalmente, además obviamente de lo que es la situación de la pareja, el cónyuge traicionado. También ha tenido repercusiones principalmente a la familia. A la familia, en primera, digamos que es el más afectado, y posteriormente, como una consecuencia de eso, a la misma sociedad. A la familia, básicamente, la psicología ha determinado que puede tener diferentes causas, ¿no? Se ha manejado que puede ser de índole psicológico, otros han manejado que puede ser de índole cultural,
Es decir, que a través del ejemplo los hijos van teniendo o van viendo en sus padres este tipo de actividades o de reacciones, que ahí es donde la psicología se ha observado que precisamente a los hijos les afecta de una manera, de diferentes formas, pero siempre de una manera negativa. ¿Cómo? Podemos ver que existe desde la propia vergüenza, la propia trauma, que es, dependiendo claro la edad de los hijos, a veces toca cuando son muy pequeños y de alguna manera siempre son afectados por la cuestión social y emocional de los menores. También podemos ver que se trata de reacciones a veces de rechazo, principalmente y de manera lógica, o sobre el padre o la madre adúltero. Claro, todo esto viene rodeado de todo el escándalo que se da en el momento de que se destapa, de que se descubre tal hecho ilícito como tal, y que ahora vemos que esta tesis, desde mi punto de vista, es de alguna manera, por decirlo claramente, premiar una actitud, premiar una conducta que, como ya lo mencionamos, es reprobada históricamente, que va contra los principios del derecho, de las normas, de cualquier tipo de normas, hablando obviamente de las normas de sentido común, de las normas que tienen como base el dar un orden a la vida en sociedad que nosotros tenemos, tanto como civilización desarrollada, como incluso desde la propia antigüedad, que ya se manejaba y que se castigaba desde esos tiempos. Las repercusiones de premiar a este tipo de actividad, yo le llamo de alguna manera también, es un acto ilícito. Aquí se pretende disfrazar manejándolo como si se tratara de una cuestión de afectividad, de un consentimiento, y dice una solidaridad libremente aceptada. Para que haya este tipo de situación, recordamos que en el derecho civil el consentimiento es parte elemental de un acuerdo de voluntades que al final de cuentas constituyen, más específicamente en el área de los contratos, junto con el objeto de los mismos, su estructura, su esencia. El consentimiento, claro, debe estar acompañado de una situación por así decirlo, o más bien como lo manifiesta la ley y nuestra ley vigente y en la generalidad de nuestro derecho. Además del consentimiento, debe haber lo que es el objeto lícito, es decir, que el objeto del consentimiento, de la unión, de lo que se busca con el consentimiento, debe ser normado dentro de la ley, dentro de los lineamientos de la ley. No puede ir fuera de tal, porque entonces estaría viciado ese consentimiento, estaría viciada esa voluntad, y como tal, aquí estamos viendo que está atentando contra la familia, pues al final de cuentas afecta lo que es el matrimonio mismo. Si bien es cierto, aquí manifiesta que es en defensa de una mujer, parece que se está dejando de lado el derecho de la otra mujer, que viene siendo la esposa, quien sí asumió, bajo la norma legal, asumió toda la responsabilidad y todas las formalidades de lo que es un matrimonio, con todas sus consecuencias jurídicas, tanto derechos como obligaciones. Entonces, se está violando también con esta tesis los derechos de una persona que unió su vida a otra, pero bajo el manto protector de la ley. Ya no hablemos de los hijos, que también vendrían siendo perjudicados al ser premiada una cuestión de adúltera, ¿no? Una relación adúltera.
como se plantea en esta tesis. Mi punto de vista realmente es que no se debe premiar este tipo de actividades, pues no se puede comparar, no tiene comparación ni con el matrimonio, incluso con el mismo concubinato, pues el mismo concubinato, si nosotros checamos, como las personas que están más familiarizadas, como los abogados, con nuestra legislación, podemos darnos cuenta que al concubinato también se le ponen ciertos requisitos para que se constituya como tal, de tal manera que si es cierto, puede tener, por lo menos aquí en nuestro estado de Chiapas, el beneficio de alimentos bajo determinados requisitos, pero también tiene ciertas obligaciones, ciertas características que debe cumplir el concubinario o la concubinaria. En todo caso, esta tesis no maneja, como decía el licenciado Benjamín, una equidad en cuanto a deberes y obligaciones. Aquí a la adúltera no se le imponen mayores obligaciones, realmente no vemos que haya una situación equitativa en cuanto a relación a los otros tipos de pareja, como lo llama aquí esta tesis. Aquí dejo mi opinión y no sé si alguno de los compañeros quiera hacernos favor, dar su opinión. Sí, para los que nos están oyendo y viendo, aclarar primeramente que esta plática, ¿no? y en atención a esta tesis jurisprudencial, no es porque sea un aspecto machista, sino que es un aspecto objetivo y con un análisis jurídico en base a nuestra legislación. Curiosamente, la tesis en su cuerpo habla de igualdad, se basa en un sentido de equidad de género, pero realmente en su propia lectura habla nada más que es para la mujer que tiene una relación consistente con el matrimonio con otra pareja. Y basa sobre esa relación en base a una solidaridad. Curiosamente, esa solidaridad se entiende en apoyarse mutuamente ambas partes, el hombre y la mujer, pero únicamente le da derecho a la mujer que vive en la figura, como decía el licenciado Carlitos, en figura de concubinato, nada más le da derechos a ella y al hombre no. Curiosamente, si una persona llega a ser castigada o sancionada con esta legislación, esta nueva jurisprudencia, y lo condenan a dar pensión, obviamente se está equiparando el delito de la figura lo que decía es adulterio. Entonces, y es prácticamente esa arma para la esposa legal para que pueda manejar el divorcio a su favor. Entonces, son situaciones que realmente preocupa a nosotros como abogados y que estamos inmersos en estas nuevas reformas que vienen avanzando día a día, pero que con el afán de basarse en los controles constitucionales, con el afán de basarse en los derechos humanos, en basarse en lo que es la equidad de género, ciertamente esta tesis prácticamente es a favor de una persona que entiende la situación en la que se va a meter a vivir con esta otra pareja que tiene un matrimonio ya fijo y sabe las consecuencias a lo que se está metiendo. Y curiosamente el legislador, en este caso este tribunal, el colegiado en materia civil del séptimo circuito en Veracruz, premia esta situación a dejar en cierta forma indefensa a una persona que, como decía el licenciado Carlos, contrajo matrimonio, firmó un contrato y aceptó las obligaciones y sus derechos, y sin embargo lo están pasando por alto. Ciertamente en obligaciones el objeto debe ser lícito, y aquí el objeto de esta nueva figura, pues a criterio de nosotros, salvo lo que piense el público, si sentimos que no es lícito. Ahora bien, recordemos que para la ley la base de la familia es el matrimonio, y acá el legislador curiosamente nada más dice que para que sea la familia debe haber efectividad, consentimiento y solidaridad, pero solidaridad no se da. Para empezar, si hubiera consentimiento de ambas partes, yo siento que ese consentimiento en este caso de la mujer que está viviendo en un estado consistente con el matrimonio con otra pareja, sabe, vuelvo a repetir, que la situación en la que se encuentra no es la legal,